el episodio del día de hoy me da muchísimo gusto estar con la doctora Diana Rodríguez, quien es psicoterapeuta familiar. Doctora, muchísimas gracias por estar conmigo. Al contrario, Ana, muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, usted está muy acostumbrada a las entrevistas, a platicar con nosotros, a hablar con la gente y por supuesto de temas sumamente importantes Pues sí. En la familia. Así es, que es la función de mi trabajo, hablar sobre la familia, ayudar a que las personas puedan lograr ser mejores personas, ser mejores familia y que pues este mundo entre todos pueda ser mejor. Unos grandes retos son los que hemos tenido en las familias últimamente. Así es. Primero por el tema del COVID, ahora el tema del agua en nuestra ciudad, Ay, sí. Lo que seguramente ha generado distintas conductas dentro del hogar y más en los niños, doctora. Sí, sí, por supuesto. Siempre todos los cambios de rutina nos alteran a todos y nos llevan a la necesidad de volvernos a adaptar. Y entonces para los niños esto es un poquito más complicado porque pues ellos no entienden muchas cosas y no saben por qué. Por ejemplo, en la pandemia tenían que quedarse encerrados y no podían ir a la escuela, y no podían ver a los amigos, no podían ir a ver a la abuelita. Entonces todo esto pues les causaba una incertidumbre y una incomodidad porque pues los niños son en cierta manera libres y en sus movimientos pues también muy activos. Y entonces tener ese control pues los cambió en muchos sentidos en su comportamiento y en su manera de reaccionar. Igual a los adultos, o sea, claro. Los adultos sí, igual hemos tenido todavía que seguir haciendo adecuaciones para poder funcionar lo mejor posible. Entonces todos estos cambios que vivimos en la vida, ahora con el agua, como lo mencionabas, pues bueno, pues también es un reto porque estábamos acostumbrados a que abrías la llave y ahí tenías toda la solución para cubrir todas las necesidades. Sin embargo, ahora tienes que pensar en la mañana, ¿habrá agua? ¿No habrá agua? Tenerlo previsto. Igualmente los niños, entonces yo me acuerdo que en el verano pues jugaban con la manguera, la alberca, la diversión ahí con los globos con agua, y esto pues se acabó. O sea, no es posible. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tener la conciencia de no desperdiciar el agua. Y todo esto cambia nuestras rutinas, cambia nuestra adaptabilidad a las nuevas formas, pero no deja de crear ciertas reacciones. Y estas reacciones generalmente pues vienen a ser reacciones pues de ansiedad, de enojo, de irritabilidad, y esto descompone en cierta manera pues el ambiente familiar, el ambiente personal y el ambiente familiar. Y en ese sentido pues tenemos que ir viendo cómo lidiar con las emociones de cada integrante de la familia para que podamos estar pues en orden y en paz, que ese es el objetivo. Sin embargo, no es tan sencillo, Ana. Parece como que decimos, pues las emociones hay que controlarlas, las emociones hay que conocerlas para poder ser estables. Vienen de muchas razones o de muchas causas el cómo o el por qué reaccionamos de determinada manera. Y las reacciones de irritabilidad, de ira, de enojo, son resultado muchas veces de factores externos. Como en este caso lo platicamos, la pandemia o el agua, pues son situaciones que causan molestia y esto nos altera. Pero hay otros factores que son internos, y esos factores internos puede estar todo el ambiente normal, adaptable, sin problemas, y sin embargo tener esa reacción de enojo, de molestia, de irritabilidad. Y a veces los mismos papás le dicen al niño, ¿y ahora qué te pasa? O sea, ¿por qué estás de malas? ¿Por qué estás enojado? O el papá reacciona también enojado, o la mamá, y pues los niños no le dicen, ¿por qué estás enojada, mamá? Simplemente pues aguantan que la mamá reaccione de determinada manera. Pero todo esto, como te digo, pues viene de diferentes situaciones, de diferentes causas. Entonces, cuando tenemos, vamos a decir, ciertos problemas, vamos a ponerlo en ese plano, cuando tenemos ciertos problemas, por ejemplo, los niños que están sufriendo en la escuela pues algún desprecio, o que no los juntan los amigos, o que no son parte del grupo,
o que se burlan de ellos, o que nadie los invita a la fiesta. Todo esto pues les desajusta su estado emocional. Y a veces se lo callan, a veces no lo dicen en casa. Los chiquitos son más fáciles de decir, es que no me invitaron, pero ya los más grandecitos, a partir de 9, 10, 12 años, incluso adolescentes, se quedan muy callados con sus cosas, pero esto los hace reaccionar con enojo, con irritabilidad, a veces con tristeza. Y esto pues no sabemos por qué está así, sin embargo pues hay una causa. O bien cuando hay situaciones en la familia, no sé, a lo mejor el papá se quedó sin trabajo, o está en una situación que ya no tienen las mismas entradas económicas, y todo esto pues le está causando pues un estrés mayor a lo acostumbrado, y esto pues lo lleva a sentirse también estresado, preocupado, irritable, molesto o apartado del grupo familiar, y todas esas situaciones pues repercuten. Lo que le pasa a uno en la familia le pasa a todos, porque la familia somos como vasos comunicantes. Entonces se llena el vaso de uno y va a repercutir en el otro y en el otro, al grado de que toda la familia va a estar en un estado de estrés muy fuerte, y parece como que todos van a estar malhumorados o irritables, y cada quien se va como que a sus rincones, y entonces ya no hay una comunicación, ya no hay una unión en la familia, porque no hay un ambiente emocional sereno y tranquilo en alguna de las partes, o a veces en todas las partes, ¿sí? Entonces, esta situación, como te digo, puede ser externa, situaciones que las están provocando, y en otros casos pueden ser situaciones personales, internas. Y a veces el ambiente está estable, no hay grandes alteraciones, en los papás son muy funcionales, su vida está en orden, pero a veces el niño puede reaccionar enojado, muy enojado o impulsivo, y son esos niños que reaccionan con desobediencia, por decir, le mandas una orden y el niño no hace caso, o no contesta, o hace lo contrario, o simplemente se enoja y grita, y dices, pues ¿qué le pasa? O sea, no tiene motivos para estar enojado, molesto, para estar irritable o molesto. Sin embargo, esto es frecuente, y entonces tenemos que analizar ahí, Ana, qué es lo que está pasando, porque si todas las situaciones funcionan favorablemente, pero el niño no lo está pudiendo asimilar para estar estable y tranquilo, pues entonces tenemos que saber, que buscar un poquito más de fondo qué le está ocasionando este estado de molestia. Y entonces es cuando intervenimos, que los papás o las personas nos buscan, y esa es la función nuestra. O sea, primero hacer un estudio, un análisis de revisión de dónde está el problema o de dónde viene el problema, y entonces poderlo pues resolver o ayudar a que se resuelva. En algunas ocasiones un porcentaje de las situaciones de las emociones, de la alteración de las emociones, es por una causa de inmadurez neurológica, y esa parte pues como que nadie la vemos, o no nos imaginamos, sí, que sea porque hay una situación de desorganización neurológica que me está ocasionando esto, y entonces, porque es lo que menos abordamos cuando tenemos situaciones de alteraciones emocionales, o cuando no podemos resolver algunas situaciones, o somos iracundos constantemente, pues es que nuestro cerebro seguramente tiene una alteración, y esta alteración le llamamos una falta de control de impulsos. Una alteración está muy focalizado en las zonas frontales del cerebro, que es donde se organiza el juicio, el razonamiento, junto con la parte de ondas cerebrales, que son las ondas de relajación y autocontrol. Entonces, cuando eso sucede en el cerebro, que no hay una madurez adecuada, una formación bien organizada, eso nos va a provocar reacciones o síntomas, porque
no hay una causa que motive la ira o el enojo o la irritabilidad. Sin embargo, es esa persona irritable, que siempre está de malas, siempre está por nada reaccionando negativamente. Y es cuando entonces nos abocamos a hacer estudios para revisar exactamente qué es lo que está pasando. Lo vemos desde el punto de vista de fondo, que es la parte neurológica, y si ahí encontramos una razón, pues eso explica exactamente por qué la persona reacciona así. Niños, adolescentes o adultos, ¿verdad? De cualquier edad. De cualquier edad. Entonces, si esa es la causa, si la causa es neurológica o neurofisiológica, pues entonces hay formas de solucionarlo, formas de resolverlo, que es con entrenamiento, con tratamiento neurológico, que es lo que nosotros hacemos a través de neurofeedback. Pero esa es, digamos que una parte, porque también está la parte conductual. Entonces, a veces tenemos que enseñar al niño, incluso el mismo adulto también tiene que aprender. Junto con los papás también. Tienen que aprender cómo manejar esas reacciones, cómo intervenir en esas reacciones cuando la persona, el elemento de la familia, reacciona siempre enojado o iracundo o irritable. Hay que saber cómo reaccionar, cómo entenderlo para no llegar a ser más complicado el problema. Aquí entran los berrinches. ¿Cómo Claro. tiene un papá que reaccionar cuando un niño está haciendo un berrinche, por ejemplo? Fíjate que los berrinches son, vamos a decir que propios o normales o esperados en los niños pequeños. Los niños que tienen hasta 2 años, 2, 3 años, hasta 4 años, digamos, ¿verdad? Cuando se pasa de esa edad, entonces estamos hablando que hay una alteración en el trastorno de control de impulsos. Entonces, lo más común que sucede es que los papás o las personas que ven a ese niño que está reaccionando así con los berrinches, le dicen que está chiflado, que está malcriado. Sí. Que lo que le falta es que le den unas buenas nalgadas para que entienda. Esto es totalmente fuera ya de lo que es correcto y de lo que es mejor para poderlos ayudar. Lo que sucede es que el niño está descontrolado. Y cuando tienen un berrinche, la situación es que el nivel de frustración por la propia edad de los niños es muy cortita. Entonces ellos quieren todo en el momento que se les ocurre, ¿sí? Un juguete que vieron o un dulce que vieron, y si le dices que no, entonces pues va a reaccionar enojado, claro, o tirándose al suelo o haciendo el gran berrinche. Lo que tenemos que hacer es precisamente, primero que nada, calmarnos. Porque enojarnos o ponerle etiquetas o decirle al niño una serie... nosotros como padres de familia tenemos que tranquilizarnos primero. Primero que nada, nosotros calmarnos, porque si reaccionamos igual o peor que el niño, pues siempre en esas edades los papás ganan, ¿verdad? Pues que acaban dándole la nalgada o el jaloneo y el niño acaba gritando más, llorando más y no se arregló nada. El niño pues acaba calmándose por cansancio de tanto llorar. O ganó lo que quería. O por tal de que no se haga la escena, pues le da lo que quieres, ¿verdad? Que eso muy frecuentemente sucede. Ay, para que no se enoje, para que no grite, para que no haga problema ahorita, pues dáselo, ¿verdad? Y entonces también se acostumbra de que si lloro y grito y hago el berrinche, me lo van a dar. O sea, ya es un efecto de la conducta, del estímulo y la conducta. Pero lo importante es que tenemos, primero que nada, que reconocer que tenemos un problema. Porque a veces pensamos que pues sí es de mal carácter. Sí. Y pues así es su carácter. Incluso los más grandes que dicen, pues así soy yo, ya sabes que yo así era de mal carácter y pues ni modo, te aguantas. Pues no, nadie tenemos por qué aguantar los malos modos y la ira de las otras personas, claro, porque así es su carácter. Pues no, pues aprende a controlarlo, claro, porque es una obligación aprender a controlar nuestro carácter, nuestros impulsos, para vivir en armonía, porque de eso se trata la vida, claro, vivir en armonía. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora, por platicar con nosotros. Ana. Encantada, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Esto fue Entre Café.
si nos tomamos un café?